Hola, mi nombre es Surly Rivero, estudiante en la Universidad Minuto de Dios de la carrera Ingeniería Industrial. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante que es la responsabilidad digital. El primer tema a tratar es la propiedad intelectual. Vamos a ver de qué trata. La propiedad intelectual hace referencia a toda creación del intelecto humano. Entre ellas están las obras literarias, artísticas, científicas, invenciones en todos los campos de la actividad humana, marcas de fábrica, de comercio y de servicio. Todos los derechos relativos a la actividad intelectual, ya sea en lo industrial, científico, literario y artístico, se conoce como propiedad intelectual. La propiedad intelectual recibe protección legal y es de tipo jurídica. Sin embargo, las leyes existentes no se realizan sobre esta denominación conceptual, sino sobre dos campos diferentes, los derechos de autor y la propiedad industrial. Derechos de autor. La protección que la ley colombiana ejerce sobre los derechos de autor aplica sobre todas las formas que se expresan las ideas. No necesariamente debe existir un registro de ellas, y además perduran durante toda la vida del autor, más 80 años después de su muerte. Después de esto, pasa a ser de dominio público. Pero, ¿qué consecuencias puede traer al no respetar los derechos de autor a nivel institucional y nacional? A nivel institucional, según el reglamento estudiantil de la Universidad Minuto de Dios, en el capítulo 20, régimen disciplinario, artículo 111, faltas disciplinarias, literal F, dice que cometer fraude en cualquier documento, trabajo, prueba o actividad académica o institucional o colaborar en la comisión de fraude por otra persona se consideran fraude académico, entre otras las siguientes conductas, en la cual dice presentar como propia la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Parágrafo primero. En todo caso, las faltas a las cuales se refieren los literales B, C, D, F, entre otros literales, serán considerados como graves o muy graves. En el mismo reglamento estudiantil, en el capítulo 20, artículo 129, menciona los tipos de sanciones y también las consecuencias cuando se comete una falta considerada como grave o gravísima. Estas consecuencias pueden ser con servicio social, matrícula condicional, suspensión del estudiante por un periodo académico, expulsión de la institución. Estas varían de acuerdo a la condición de la falta. Ahora, las consecuencias al no respetar los derechos de autor a nivel nacional. Las consecuencias por una infracción a los derechos de autor dependerá de lo que decida el propietario inédito de la obra. Puede ser desde un reclamo para retirar su publicación plagiada o hasta una demanda penal. Si éste decidiera la segunda opción, la demanda penal, según el artículo 270 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal, señala que la infracción de los derechos morales pueden ocasionar prisión entre 2 y 5 años y también multas hasta por 120 millones de pesos. ¿Qué son los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor? Los derechos de autor se dividen en patrimoniales y morales. Los derechos patrimoniales hacen referencia a la explotación económica sobre las obras del creador. El autor puede explotar económicamente su obra como desee. Eso quiere decir que sin su consentimiento no es posible legalmente explotar económicamente su obra. Los derechos patrimoniales son transferibles. Un ejemplo muy común del derecho patrimonial es cuando un autor, una persona, decide escribir un libro. Este lo comercializa a través de una editorial, obtiene ganancias por su venta, pero otra persona decide sacarle copia y venderlo, obteniendo así ganancias de una manera ilegal, ya que está violando los derechos patrimoniales porque no ha obtenido autorización del autor. Derechos morales. Hace referencia al derecho personal reconociendo una conexión entre el autor y su obra, es decir, reconoce la autoría de la obra. No se podría desconocer el inventor de una obra, ya que la obra es producto y resultado de su autor. Los derechos morales no son transferibles, son irrenunciables y sin límite de tiempo. El reconocimiento de la autoría de la obra seguirá siendo de la persona que lo creó. Un ejemplo de derechos morales podría ser con el libro de Cien años de soledad.
Una vez que transcurra 80 años de la muerte de Gabriel García Márquez, las personas podrán venderlo y utilizarlos para obtener ganancias. No habrá problema, pero siempre seguirá siendo esa obra de Gabriel García Márquez.